Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Gabriel Zanotti, que es un pensador muy fecundo, argentino, y multifacético, porque su campo de interés es la economía, la ciencia, la política, y hoy le vamos a preguntar acerca de dos términos que aparentemente en la Argentina no está claro, ¿no? El liberalismo y la pobreza, porque se cree erróneamente, al menos es lo que yo creo, que el liberalismo causa o provoca, y históricamente lo ha hecho en la Argentina, la pobreza, ¿no? Cosa que yo no estoy de acuerdo, y sino que creo que exactamente lo contrario, que la libertad formada, educada, es imprescindible para la creación de riqueza, ¿no? Entonces yo sé que han tenido recientemente, Gabriel, un seminario acerca de este tema, de la relación entre el liberalismo y la pobreza en sentido dinámico, es decir, entiendo qué hacer para salir de la pobreza en nuestro contexto nacional e internacional. Por eso quería preguntarte un poco acerca de los contenidos y las conclusiones de este seminario, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Un gusto Bueno, estar contigo de gracias vuelta. por esta charla. Comentá, ¿cómo fue el tema? Comentame un poco, por favor. Bien, Este, el tema tiene que ver con una preocupación que tuvimos desde siempre. Eh, Uno de los objetivos del Instituto Acton en la Argentina era eh, mostrar a los católicos en particular y cristianos en general que la economía de mercado no tenía ninguna contradicción con las legítimas aspiraciones de salir de la pobreza. Eh, y este tema fue facilitado por una serie de videos que hizo el Acton Institute de los Estados Unidos, que se llamaron Poverty Cure, y el eje central de estos videos fue tratar de mostrar que en las regiones más pobres del mundo, la pobreza está producida precisamente porque los gobiernos eh, impiden la creación de riqueza por parte de las personas más sencillas. Esto es, el eje central de, de los videos se resumía en una imagen de una bella niña de bajos recursos, donde había una expresión que decía, yo soy la solución, no el problema. O sea, habitualmente suponemos que los gobiernos tienen que ir y dar dinero. En cambio, la solución de la pobreza está en hacer las reformas institucionales y jurídicas necesarias para quitar regulaciones, para eliminar la inflación, para bajar impuestos, eh, lo cual incluye a su vez eliminar la deuda pública. Y todas estas medidas, bajar regulaciones, bajar impuestos, bajar la inflación, implican que las personas comunes y corrientes tienen incentivos para poder emprender, para poder ahorrar y para generar ellos su propio emprendimiento, y la salida de la pobreza, que en ese caso se produce en el mismo marco familiar, es una salida de la pobreza que se traduce en la sociedad toda. Para dar un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, esto no es una hipótesis que habría que probar alguna vez. Esto que estoy diciendo fue, para dar un ejemplo del contexto argentino, fue la situación que tuvieron nuestros abuelos y bisabuelos, italianos y españoles, cuando llegaban a la Argentina a fines del siglo XIX. Eh, no estoy diciendo que venían del paraíso, además después del pecado original, tú sabrás, Eugenio, que el paraíso no existe, pero venían a una tierra que le daba oportunidades de salir adelante con sus propios trabajos. Las oportunidades no consisten en que alguien te dé dinero y tú vayas a una fila, a un lugar a recibirlo. No, no, no. Las oportunidades consisten en que tú puedas desarrollar tu propio proyecto vital. Eh, que, no, que no tiene que ver solamente con empresas
en el sentido habitual que se entiende la palabra dentro de economía. Se trata de todo tipo de emprendimientos, ¿no? Bien, así que esto para poner el marco general. Desde luego, el seminario también insistió en temas institucionales, qué significa la estabilidad política y jurídica necesaria para que haya un incentivo a la inversión. Ese es el tema económico y jurídico, que te diría es el fundamental, y ahora vuelvo. Y luego también los temas clásicos sobre qué significa la inversión, por qué las inversiones no significan la explotación de la gente con menores recursos, sino al revés, que a mayores inversiones hay más demanda de trabajo, más oportunidades laborales, etc. Pero, vuelvo a decirte, el tema institucional y jurídico es muy importante porque allí donde no haya, como por ejemplo en la Argentina y en toda Latinoamérica, allí donde no haya estabilidad jurídica, donde la propiedad no esté garantizada por la ley y allí donde haya inestabilidad política, donde nadie sepa si dentro de 2, 1 o 4 años el gobierno en cuestión va a expropiar todo el emprendimiento, bueno, en esas situaciones no se puede invertir, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas fueron las principales ideas, ¿no? que se trataron de transmitir, que no son nada nuevas. Eh, si quieres, lo más nuevo es esa serie de videos, que son muy interesantes, después te paso el link, pero son accesibles al público. sí, si mal no recuerdo, sí. Sí, Después te paso el link y si hay algún costo, bueno, luego vemos, porque me parece que el Instituto Acton de Argentina los está distribuyendo, obviamente con una mayor justicia distributiva, si quieres. ujú, ujú. Pero sí, 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 sí. Ya están traducidos al español. Sí. Bien, ya que estamos en este tema, me gustaría profundizar algunos aspectos, si es posible, ¿te parece bien? Por Bueno, supuesto, sí, sí, sí. yo empecé diciendo que en la Argentina existe un estereotipo según el cual el liberalismo o el neoliberalismo ha producido y producirá en el futuro, en el caso que sea gobierno, mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor injusticia social, ¿no? Esto lo escuchamos todos los días de una o de otra manera, de labios de, no sé, de peronistas, de kirchneristas, socialdemócratas, lo que sea, bien. Y esto entiendo que está porque se relaciona el liberalismo con lo que no es liberalismo. Vos hablaste de economía de mercado, yo hablo de liberalismo y las experiencias que se llaman liberales en la Argentina, entiendo que se refieren a Martínez de Oz y el proceso, el caso de Menem, el anterior gobierno de Macri, etcétera, no han sido liberales, porque no han apostado a la iniciativa privada, han sido en todo caso, entiendo yo, otra cosa distinta, que han apostado a las finanzas internacionales, a la bicicleta financiera. Yo entiendo, y decime si me equivoco, que el liberalismo es la teoría según la cual uno confía en la iniciativa privada, por eso le da herramientas a la gente para que se eduque, para que tenga iniciativa, tenga libertad, tenga motivaciones, tenga unas condiciones jurídicas y políticas de estabilidad para que pueda ser feliz, desarrollarse, en fin, ser dueño de su destino y, en fin, y ahí termina la intervención del Estado, ¿no? Sí. A ver, Bueno, dame un yo poco. te resumiría la situación en dos aspectos. Por un Sí. lado, en mi opinión, la teoría marxista de la explotación se ha popularizado mucho, porque además muchas personas la ven como intuitivamente. Más académicamente, la teoría marxista de la explotación tiene que ver con la plusvalía, con el trabajo hecho y no remunerado que el empresario obtendría del obrero, según el marxismo clásico, por lo cual Marx sostuvo que los países capitalistas irían hacia una pauperización, una pobreza creciente, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos ir a todo eso, pero popularmente eso se extendió diciendo, bueno, la expansión del sector empresarial implica la explotación del sector obrero. Y eso en la Argentina se ha extendido se ha extendido mucho, esa manera de pensar, prácticamente es una especie de patrón cultural.
En mi humildísima opinión, aunque algunos amigos peronistas tradicionales piensen lo contrario, yo creo que Juan Domingo Perón incentivó esa forma de pensar, ¿no? Lo que pasa es que Perón lo hizo a su estilo, dijo, bueno, vamos a dejar al capitalismo existente, porque dado que estoy yo, entonces yo y la unión de los trabajadores vamos a impedir que el capitalismo explote, y entonces por eso vamos a dejar que la propiedad privada en algunos sectores esté, ¿no? Así que el peronismo incentivaba mucho esa forma de pensar, y me refiero al peronismo tradicional, gran discusión. No me estoy refiriendo obviamente al kirchnerismo, que el kirchnerismo sencillamente, yo diría, la expresión más coherente del peronismo de los 70, del peronismo de izquierda. Dada esa forma de pensar, muy extendida, en el mejor de los casos posibles, aún en el mejor escenario, o sea, aún en el caso de que se hicieran las reformas necesarias para ir a una economía de mercado, como las inversiones necesarias para que aumente la demanda de trabajo no se generan de la noche a la mañana, aún en ese caso, muchas personas van a decir, van a culpar a la, van a culpar de la pobreza todavía remanente, van a culpar a la economía de mercado que recién se está intentando instalar. Eso en primer lugar. Pero el asunto es que ese nunca ha sido el mejor de los escenarios. Tú has descrito 3 ejemplos. Bueno, efectivamente, a pesar de que el primer discurso de Martínez de Oz habló de regulación, de iniciativa privada, yo me acuerdo, yo tenía 16 años, soy muy viejo. Sin embargo, luego, me estoy refiriendo a abril, mayo del 76, luego todo el sistema estatal, todas las regulaciones se mantuvieron tal cual, apenas pudo desregular algunas cositas, en fin. Así que efectivamente no hubo ningún intento ahí genuino de aplicación de economía de mercado. Además, los militares comenzaron a aumentar la deuda pública, cosa que los amigos que nos escuchan tienen que saber que la relación con el Fondo Monetario Internacional como método de desarrollo fue severamente criticada por lo que nosotros llamamos el decano de la economía de mercado, de la economía libre, que es Ludwig von Mises. Ludwig von Mises ya en el año 49, en su famoso Tratado de la Acción Humana, criticó enérgicamente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por lo tanto, mayor razón para decir, miren, la creencia habitual de que la economía de mercado implica una alianza con el Fondo Monetario y sus préstamos es totalmente falsa. Será una política a la cual recurren muchos gobiernos, pero no tiene nada que ver con una economía de mercado. La economía de mercado no se basa en préstamos del Fondo Monetario que van directamente a los gobiernos. La economía de mercado se basa justamente en el aumento de la inversión, fruto de la, vamos a hablar en lenguaje peronista, de la liberación de las fuerzas productivas para las personas más sencillas y más humildes, para todos en situación de igualdad ante la ley y ausencia de privilegios. La experiencia de Menem fue un poco mejor, tengo que ser honesto. Creo que el intento al principio estuvo un poquito mejor encarado, pero la privatización fue con monopolios, no se bajaron las regulaciones, no se bajó el gasto público, se aumentó la presión impositiva, se aumentó la deuda pública. O sea, si querés, con el libro de von Mises en la mano, habría que ponerlo como mucho un 3 en el examen, ¿no? Y por supuesto acá, lo lamento mucho, pero la persona que tiene que recibir las críticas académicas correspondientes, sin ningún tipo de odio ni ideologización, es Cavallo. Yo creo que Domingo Cavallo erró gravemente, ¿no?, en su plan de gobierno. Además, desde el principio, por supuesto, todos se han olvidado, pero desde el principio los economistas liberales más importantes de la Argentina, entre ellos el ya fallecido Juan Carlos Kachanowski y Alberto Venegas Lynch, hijo, dijeron, esta paridad cambiaria impuesta por la fuerza, esta famosa tablita, etcétera, etcétera, no va a funcionar, inmediatamente no se desregula todo lo demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicho y hecho es lo que pasó. Así que, y me estoy olvidando del tercer... Ah, claro, ¿cómo no me iba a olvidar?
Macri de vuelta, o sea, la verdad, flaco favor le hace a la economía de mercado, cosa que cada tanto sucede en alguna región latinoamericana, presidentes que dicen, bueno, voy a instalar algo parecido al mercado, o en realidad no dicen nada, sino que sencillamente intentan diferenciarse de un ultramarxismo del gobierno anterior, y con eso solo ya en Latinoamérica aparecen Milton Friedman, ¿no? Bueno, pero luego no hacen nada. Así que Macri no cambió y su grupo no cambió absolutamente nada. Y la audiencia, o sea, no tuvo nada de aplicación de economía de mercado, siguió con las mismas regulaciones, con las mismas planificaciones. Los organismos del Estado encargados de la planificación no se desmantelaron, las secretarías y los ministerios siguieron siendo las mismas, aumentó la deuda pública, la inflación, la bicicleta financiera, condenada, como ya te dije muchas veces, por Luis von Mises. Marcos Peña yo creo que es el principal culpable de todo esto. La soberbia de los funcionarios jóvenes del gobierno de Macri llegó a niveles insólitos. Yo he sido testigo, casi presencial, de las varias veces que la Fundación Libertad y Progreso intentaba acercarle recomendaciones genuinas para una desregulación y la baja de inflación, etcétera, etcétera, y sencillamente, claro, como era gente un poquito más educada, lo recibía un funcionario menor, le decía muchas gracias, tomaba un cafecito y listo, y quedaban totalmente acajoneadas, ¿no? Así que no, pero bueno, comprendo que la opinión pública carezca de estos elementos para juzgar la situación, pero luego, por supuesto, yo sé que la izquierda más ilustrada aprovecha estos grandes errores para luego, digamos, decir su propio mensaje, ¿no? Bueno, pero eso es totalmente comprensible, ¿no? Así que, en fin, yo te diría que esta es la situación, lamentablemente, ¿no? Es algo difícil de explicar, pero hay que seguir insistiendo en esto, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir insistiendo en esto, por lo menos a nivel de difusión de las ideas, y también de aclaración de las confusiones, porque muchas veces utilizamos términos idénticos para significar realidades totalmente distintas, ¿no? Y este es un gran problema de la confusión de las ideas. Por eso, hablando en positivo, von Mises, que por tu dirección de correo electrónico entiendo que lo admiras. Lo admiro mucho, sí, desde el punto de vista personal. No, como persona fue un santo laico, realmente como persona fue admirable. Claro. Sí, aparte de como economista, ¿no? ¿Qué dice él acerca de la pobreza y de la posible solución a este problema? Él no solamente, él era economista teórico, economista de coyuntura, era un gran historiador, por lo tanto desde los tres puntos de vista estaba convencido de que Occidente había logrado salir de la pobreza como condición natural de la humanidad, agrego yo, después del pecado original, él no lo agregaba, justamente con las economías de mercado que habían comenzado a florecer en Occidente a partir del siglo XVIII y XIX en adelante. La explicación fundamental que él daba, por supuesto lo hacía de manera un poco más técnica en su tratado de economía, la explicación fundamental era, si querés, la refutación a Marx. O sea, para Marx el aumento de los bienes de capital implica mayor pobreza. Para Mises, mejor dicho, en términos marxistas, mayor explotación. Para Mises, capital puede significar dos cosas. Primero, puede significar el capital inicial con el cual generás un negocio, un emprendimiento. Primera cuestión. Segundo, puede significar máquinas, herramientas con las cuales aumentás la productividad de tu propio emprendimiento. Ambas cosas para von Mises implican un aumento en la demanda de trabajo, porque hay mayor inversión, mayor demanda de trabajo para tu propio emprendimiento,
el capital requiere del trabajo para su construcción y por lo tanto el único precio que va aumentando permanentemente, precio en sentido analógico, en una economía de mercado es el salario. Por lo tanto, la clave para entender por qué la economía de mercado no produce pobreza es que la economía de mercado implica un aumento permanente en la demanda de trabajo. Ahora, esto por supuesto hay que entenderlo para después poder verlo, porque es un proceso que a veces puede tardar mucho. Tardó mucho al principio en Occidente porque los inicios de la industrialización fueron difíciles, fueron complejos, pero ahora hay que tener en cuenta que algunos países cuando han liberado sus economías, lo han hecho, han eliminado la pobreza en un tiempo récord porque recurren a aquello que los marxistas consideran un pecado mortal, que es la inversión extranjera. Ellos consideran que la inversión extranjera es dejarse explotar por los poderosos extranjeros, etcétera, etcétera. En situación de igualdad y ausencia de privilegios, o sea, en una situación donde las empresas extranjeras no pactan primero con el gobierno y luego se instalan, en una situación donde ellas tienen que cumplir con la ley, y ahora si querés hablamos de la ley, como cualquier hijo de vecino, en ese caso, inversión extranjera, estrictamente desde el punto de vista de la teoría económica, es capital prestado, que te hace ganar tiempo enormemente, pero ese sí que es un préstamo que vale, pero el prestado quiere decir que el capital para el cual fue necesario un largo periodo de ahorro en otra región, ese ahorro te lo evitas en tu propia región e instalás el producto de ese ahorro, que es la empresa directamente, ¿no? Bueno, eso es fundamental, eso explica la recuperación económica de Francia, Alemania, Italia, Japón, y un poquito más posteriormente, si querés 20 años después, Irlanda, España, o sea, aquello de lo que estoy hablando no son cosas para investigar en Marte, no hay que mandar un explorador robot a Marte para ver si se pronuncia, ¿no? De alguna manera, una vez que uno entiende ciertas nociones fundamentales, en ese caso lo tenés delante de tus ojos, ¿no? Salvo que estés tan adherido a una teoría marxista internacional, según la cual la riqueza de los países ricos es fruto de la explotación de la pobreza de los países pobres, cosa que también es falsa, porque no te creas que los marxistas se quedaron atrás frente a todo lo que yo estoy diciendo. Para ellos, el desarrollo del hemisferio norte se produjo por la explotación de los países pobres del sur, sobre todo África y América Latina. La respuesta para eso es que justamente estas naciones del hemisferio sur no desarrollaron riqueza porque carecían de las instituciones políticas y jurídicas necesarias para incentivar el ahorro y la inversión por parte de sus propios habitantes. Así que esa teoría también es incorrecta. Chile fue el único país latinoamericano en la cual el intento de economía de mercado fue relativamente bueno, pero lo que sucedió el año pasado y está volviendo a suceder en estos días te muestra también que hay que tener cuidado porque esto también debe estar acompañado necesariamente de un trasfondo cultural. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, a ver, si Chile es un ejemplo dramático de que si se aplican economías de mercado por la fuerza, sin que la población entienda lo que esté sucediendo, sí, aumentará el capital, el desarrollo, la inversión, pero las mismas personas que están gozando de esos beneficios van a pensar que las cosas están peor de lo que ellos suponen, que las cosas podrían estar mejor, que la pobreza remanente es causa de esa economía de mercado, etcétera, etcétera. Así que esto necesita también el marco cultural, ¿no? Lo que decís me hace acordar un poquito al mayo del 68, no sé por qué. En el Sí, sentido de que los jóvenes se rebelaron sí, contra el bienestar que habían adquirido sus padres sí, rápidamente en Europa, ¿no? sí, sí. Bueno, de alguna manera, No habiendo todo, comprendido este sí, sí, círculo sí. virtuoso. Sí, eh,
lamentablemente, acá están los fenómenos de masas, que no son susceptibles de mayores demostraciones racionales. Las masas reaccionan, ¿no? Tú sabrás bien lo que son los fenómenos de masificación, de alienación. Y Ortega los explicó muy bien en su famoso libro La rebelión de las masas. Muy citado, pero me parece que muy poco comprendido, porque si el libro de Ortega hubiera sido comprendido mejor, no estaríamos tan asombrados por estas cosas que están sucediendo. Estaríamos, si se quiere, un poquito más advertidos. No digo más pesimistas, porque cuando yo a veces empiezo a relatar lo que dice Ortega, la gente me mira como diciendo, me estás dando una mala noticia. No, en realidad estamos tratando de ver un poco cómo son los fenómenos sociales para luego no comprendernos. Ortega dice bien claro que el bienestar que se ha producido en Occidente por las revoluciones liberales de Occidente se ha producido como resultado una masa de personas que ignoran absolutamente las instituciones jurídicas, políticas y económicas por las cuales ha surgido ese bienestar, simplemente gozan de sus beneficios, creen irracionalmente que el bienestar económico está ahí como si fuera dado por los cielos o vaya a saber qué, absorben literatura culturalmente marxista que les dice que todo eso es un horror, y bueno, Claro. y entonces se produce La rebelión de las masas, que es el libro de Ortega. Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo evitar esto? Acá es donde la cosa se pone difícil. Acá es donde la cuestión se pone muy difícil. Por Te veo eso, pesimista, Gabriel. sí, Te siento sí, pesimista. sí, porque acá es donde es muy necesario que los valores para el desarrollo tengan un fuerte apoyo cultural. En última instancia, no. A ver, los valores para el desarrollo emergen de ciertos valores culturales. Ahora, si el horizonte cultural está en contra de esos valores culturales, estamos mal. Ahora, un caso a favor, pero que también ahora ha fallado, ahora está teniendo sus problemas, porque la historia humana es algo dinámico, pero un caso a favor de un desarrollo económico producido precisamente por un marco cultural que lo incentiva fue, y además por un marco cultural que generó instituciones jurídicas y políticas, etcétera, fue el desarrollo de los Estados Unidos, especialmente en sus primeros, yo te diría, 150 años. Pero observemos que todo eso también está en crisis actualmente, ¿no? Claro. Así que, por eso, a mí me entusiasma tanto que en un futuro donde las diversas religiones cristianas, islámicas, etcétera, cuando ellas logren de alguna manera darse cuenta de que en su semilla también están los valores para el desarrollo, yo creo que ahí se va a producir un gran cambio cultural. Ahí voy a ser más optimista. Claro. ¿No? Te hago una pregunta, Gabriel. Hasta entonces vamos muy mal. Acerca de este círculo virtuoso que vos hablaste, que trae, digamos, von Mises. Yo no sé mucho de esto, pero vos decís que aumentando la demanda del trabajo se aumenta el precio del trabajo, pero esto no está relacionado con la oferta. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio del trabajo no bajaría. Sí, por eso von Mises lo dice así. Él dice, el único modo de aumentar el salario real frente al aumento sostenido de la población, es una frase fundamental, es aumentar la tasa de capital a mayor velocidad que el aumento de la población. ¿Está? Mises lo sabía, Hayek lo sabía, y como ellos confiaban en que la economía de mercado es el único medio para que el aumento de los bienes de capital se produzcan con mayor velocidad que el aumento de la población, por ese motivo ellos no eran malthusianos. O sea, ellos no proponían políticas de baja de la población. De alguna manera, esto es importante porque esto que voy a decir es opinable en relación a la fe, por supuesto, pero la única manera en la cual un cristiano puede combinar su estar a favor de una familia numerosa con
el sistema económico es justamente un sistema de economía libre y abierto donde la familia numerosa no es un problema, sino que es una ventaja, porque todo aumento de la población en una economía de mercado implica gente que se pone a trabajar, gente que se pone a invertir, gente que se pone a ahorrar. O sea, el aumento del número de población en una economía de mercado no es un problema, es la solución. Así Claro. que esto es muy, muy importante. La población aumenta y está muy bien que aumente. Eh, y el único modo es una economía de mercado que produzca este aumento de la demanda de las inversiones. Desde luego, esto da fruto, por eso es tan difícil, cuando hay un sostenimiento de las instituciones políticas y jurídicas que producen este aumento de los bienes de capital, ¿no? Así que Ahora, ¿qué no sé decían? si te respondí, no sé No, si no, te no, respondí. sí, 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 Ah, lo entendí. sí, A ver, ok, a ver si lo entendí. Vos sos el sí. profesor, yo soy el alumno. Este, el capital inicial produce una demanda de trabajo, obviamente. Mm. Esta demanda de trabajo tiene que ser inferior a la tasa del capital para que se mantenga la demanda y no haya tanta oferta y no baje el precio del trabajo. Sí, ¿Entiendo tiene que bien? ser superior. Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y para eso, digamos, el mercado se regularía solo, no haría falta un Keynes, entiendo yo, No, porque ahí está la diferencia que Mises y Hayek tuvieron con Keynes. La diferencia fue que Keynes suponía que para aumentar la demanda de trabajo había que emitir moneda de manera tal de que eso incentivara las inversiones, ¿no? Bueno, pero uno de los principales aportes de Mises en 1912, que luego fue seguido por Hayek, es que el aumento de la oferta de moneda por parte del gobierno eh, en los bancos producía una baja artificial de la tasa de interés. Apenas la emisión de moneda se termina, antes o después, porque en algún momento se termina, y eso significa las grandes crisis, entonces la tasa de interés tiende a la suba y todos los negocios que se habían establecido conforme a la tasa de interés artificialmente rebajada, quiebran. Eso se llama recesión. Por lo tanto, no, es al revés. Para, para, que, para que no se produzca la recesión, para que no haya un ciclo económico entre expansión y recesión, las inversiones tienen que ser conformes al ahorro existente. Acá sucede algo muy similar a lo que claro, sucede con todos los precios. Supongamos que los precios son altos. La gente dice, uy, los precios son altos, el Estado los tiene que bajar. No los va a bajar con eso, los va a aumentar, como por ejemplo lo que pasa con el dólar hoy. Para que baje un precio tiene que aumentar la oferta del bien y servicio en cuestión. Lo mismo con los salarios. Uy, los salarios son bajos, el gobierno los tiene que aumentar. Si los aumenta, produce desocupación. Para que aumente los salarios, tiene que aumentar la demanda de trabajo. Y con la tasa de interés es lo mismo. Uy, las tasas de interés son muy altas, el gobierno las tiene que bajar. Para que bajen la tasa de interés, lo que hay que hacer es aumentar el ahorro. El ahorro en los bancos por parte de millones y millones de ahorristas es lo que hace bajar en términos relativos la tasa de interés y permite que entonces las inversiones se expandan bajo la base de ahorro genuino. Eh, este es uno de los aportes más importantes de Mises y posteriormente de Hayek a la teoría económica. Es la gran diferencia que ellos tuvieron con Keynes. o sea, Sí, el dinero tiene que ser genuino. sí, exactamente. Y el Bien, dinero sale del ahorro en los bancos. Listo. bien. Te hago otra pregunta, Gabriel, que Sí, hoy nos preocupa mucho, creo que a todos, a la mayoría de las personas, que sí, ve un proceso no sé, de extrema concentración de la riqueza en manos de unos pocos, sí. que empiezan a tener un poder no solamente económico, sino político. Me refiero, por ejemplo, a Soros o a Bill Gates, que está Uh-huh, proponiendo chipear a la gente, en fin, y uh-huh, financiar gobiernos, qué sé yo. sí. Esta concentración de riquezas que parece excesiva y que es peligrosa digamos, porque como toda concentración me parece a mí que es excesivo poder. Sí, ¿Cómo cómo lo analizaban los von Mises? Va, la analizan, ¿no? Porque sí, es sí, una sí, escuela sí, viva, sí. sí, sí. Bueno, antes de que surgieran estos grandes personajes, eh, te podría decir que desde el punto de vista de los estudios, por un lado de Mises, por el otro lado de Hayek, eh,
por el otro lado, de un autor posterior, pero bueno, después te hablo del tema de James Buchanan y la teoría de la decisión pública, no es el momento. Se podría decir que había dos escenarios. Un escenario que a Mises y Hayek no les parecía mal, que lo veían con naturalidad, que es que en una economía de mercado el nivel general de vida va aumentando, de manera, si quieres, homogénea, los llamados sectores medios van aumentando, y en esta situación, claro, la extrema riqueza y la extrema pobreza son excepciones. Ahora, la extrema riqueza, siempre que fuera fruto de la igualdad ante la ley y la ausencia de privilegios, no es un mal moral en sí mismo, independientemente de para qué se utiliza la riqueza. O sea, Claro. desde el punto de vista legal, mientras no haya robo, fraude o violencia, y mientras, atención con esto, y mientras no haya privilegios indebidos por parte del Estado, esto es lo fundamental, la riqueza que alguien obtiene es conforme a la justicia conmutativa, aunque, tú lo sabes bien, aunque la persona puede llegar a utilizar mal personalmente esa riqueza, pero tú sabes que a mí siempre me gusta decir que el Estado es una cosa y el convencionario es otra. Y no hay que confundir una cosa con la otra. Bueno, bien. Dicho esto, el problema es que, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, pero mucho más a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, surge, y esto tiene mucho que ver con tu primera pregunta, algo que algunos han llamado el crony capitalism. O sea, sí, un capitalismo en el sentido que hay corporaciones privadas, pero que se van uniendo necesariamente al conjunto de regulaciones y subsidios y monopolios legales que tienen junto con el gobierno. Entonces, justamente lo que a veces se ha llamado la crisis del capitalismo global, en realidad sería una crisis del intervencionismo global. Y si tienes en tus manos el índice del Tratado de Economía de los Mises, que es del año 49, la sexta parte, la última parte, está dedicada a un análisis de todas y cada una de las medidas del intervencionismo, y prácticamente es increíble. Von Mises está describiendo la situación del mundo de la posguerra, Europa y Estados Unidos, en ese momento, en el 49, que ya a von Mises le parecía una situación intervencionista muy aguda. Imagínate lo que pensó después. Entonces, en ese sentido, el problema que se ha producido con muchos de estos personajes es que, dado el sistema jurídico de monopolios y de privilegios, ellos tienen acceso al gobierno. O sea, las grandes corporaciones dependen de privilegios y de legislaciones específicas que logran a partir de los poderes legislativos, ya sean norteamericanos, europeos, y de subsidios y de prebendas provistos por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde el poder de estas personas, claro, alcanza niveles infinitos, porque ellos son los que tienen el conocimiento cuasi perverso de las oficinas del gobierno que hay que tocar, con las cuales hay que hablar. Ahora, a veces lo hacen con buena voluntad. Yo no sé nada en realidad del interior de la conciencia de Soros y de Bill Gates. Vamos a suponer que Bill Gates tiene buena voluntad, pero yo te digo cómo opera él en su vida cotidiana. Toma un teléfono, llama a tal funcionario norteamericano y le dice: vamos a hacer tal donación a África, y entonces se conecta con las oficinas de esto, con las oficinas de aquello, con la gente del Fondo Monetario, con la gente del Banco Mundial, con las Naciones Unidas y el Fondo para el Desarrollo de África. Hace todos sus contactos y lo hace. Bueno, está perfecto, por ahí le dan el Premio Nobel de la Paz, pero eso es justamente lo que luego implica que pueda él tener algún privilegio o monopolio legal para una empresa, siempre con la mejor buena voluntad, y van acumulando un poder inusitado. Aunque nadie termine de creernos, a nosotros los quijotescos sostenedores de la economía de mercado, ese tipo de relación entre poder y empresa fue sistemáticamente criticado por von Mises, por von Hayek, y además la gente ignora mucho que hay una escuela de pensamiento que se llama la escuela del public choice, de la decisión pública, que a partir de los años 60 es la que critica estrictamente
eh, una política como concebida, o mejor dicho, concebida como oferta y demanda de bienes públicos en combinación con las empresas privadas. Bueno, y justamente la única manera de poner el freno y dar marcha atrás es un cambio institucional, poner el freno y eliminar institucionalmente, de manera constitucional, todo ese conjunto, esa maraña perversa de reglamentaciones que generan este tipo de poderes. Para que tengas una idea gráfica, ¿viste cuando viene una empresa de electricidad y tiene que ponerse a ordenar toda una serie de cables enormes que están todos mezclados? Bueno, ese es el sistema legal hoy y jurídico de lo que podríamos llamar, con términos que a mí no me gusta usar, el capitalismo real. Y desenmarañar, digamos, desarmar eso es difícil, pero es una de las principales tareas. Y se puede. ¿Cómo se puede? Con un golpe de efecto institucional, o sea, con una reforma constitucional así ipso facto de pocos días, donde se derogue todo ese conjunto de legislación y esa derogación se eleve a nivel constitucional para que sea delito establecerla de vuelta. Tú me vas a decir, ¿alguien ha hablado de esto? Sí, justamente, no en estos términos tan enfáticos, pero en términos más académicos lo dijo Hayek en el tercer libro de Law, Legislation and Liberty. El tercer tomo está dedicado a una reforma institucional, ¿no? Él era plenamente consciente. Y una cosa que casi todo el mundo ignora, incluso los liberales también. El tercer tomo del libro de Hayek, que habrá aparecido por los años, déjame ver, 79, si mal no recuerdo, en el prólogo, Hayek dice: dado que el primer intento de instaurar una sociedad de hombres libres ha fallado, entonces, y sigue haciendo su propuesta. Pero yo destaco ese primer párrafo. Mirá la clara conciencia. El primer intento dice, ha fallado. A la miércoles. O sea, era plenamente consciente de que finalmente las economías de mercado habían llegado a un punto final. Y eso estaba escrito aproximadamente en el 79. Y la situación no solamente no mejoró, ha empeorado. Así que hay mucho para hacer. Yo no creo que yo lo haga, pero yo por lo menos siempre hago tomar conciencia de esto, ¿no? Porque si no se produce lo que a veces sucede, viene un Macri, pobre, con toda buena voluntad, no entiende nada de todo esto que yo acabo de decir, entonces deja las cosas como están y cree que sencillamente con funcionarios pros y honestos van a poder cambiar la cuestión. No, como dicen los marxistas, hay que cambiar las estructuras. Claro. No las personas. Ahora, cuidado que algunos me van a decir, pero eso es marxista también, porque estás pensando en la estructura económica. No, estoy pensando en la estructura jurídica, política, pero además he nombrado el marco cultural, ¿no? Como clave de la cuestión, porque si, e incluso en el mejor de los escenarios posibles, si hicieras esta reforma jurídica y política, y en 4 años la gente la interpreta como haberles hecho violencia, entonces, y cuidado que esto puede pasar. La cultura del desarrollo es una cultura matutina, como decía Mariano Grondona en uno de sus mejores libros, Las condiciones culturales del desarrollo económico, ¿no? Y a veces las culturas latinas, y no quiero extenderme en esto para no ser injusto, son culturas vespertinas. O sea, el trabajo es como un castigo terrible que nos ha tocado, y lo mejor de la vida empieza después. La fiesta, el encuentro con los amigos, el asadito, ¿no? Y el trabajo, más o menos. No, las culturas para el proclives al desarrollo es todo lo contrario, y a muchas personas esto implica hacerles una violencia. ¿Cómo salir a contra eso hay una samba de Cafrune que dice que el trabajo es lo mejor de la vida, no sé si te acordás. No me acuerdo, pero gracias a Dios que está escrito, no la sabía. Sí, en la samba muy linda de Cafrune, pero esto lo que decís me recuerda al protestantismo y el origen del capitalismo. Eso no es un estereotipo eso de que los luteranos, los calvinistas son más trabajadores que los
que los latinos Sí, católicos, por un porque lado es un estereotipo Italia, porque, sí, vos sí, Italia, esto es un sí, museo sí, al aire libre, todo eso no se hizo sí, sí. de noche, se hizo de día, no sé, Sí, sí, sí. No, no, claro que es un qué estereotipo. sé yo. Incluso el capitalismo a fines del siglo XVI y XVII comenzó en ciudades italianas, no en Inglaterra. Claro, No, no, eso es. Lo que ocurre es que parece que. Vos sabés que yo, como filósofo, voy más a los textos, ¿no? Max Weber, en su famoso libro El espíritu protestante y el origen del capitalismo, sí, cometió el clásico error de ver un solo aspecto, lo que se llama monocausalidad en ciencias sociales, que es un claro, error. Este, eh, no, digamos, la clave no es hacer un análisis cuantitativo de cuántos empresarios estaban verdaderamente influenciados por la creencia calvinista de que si ellos ganaban dinero y vivían austeramente, entonces era una señal de la predestinación de su alma. Es imposible hacer un análisis cuantitativo para testear la sí, hipótesis de sí, Max Weber. Pero me parece que Max Weber dio en algo clave, puso el ojo en algo clave. En el cristianismo, y lo voy a decir con un término que tú vas a entender, es algo, el trabajo es algo cuasi sagrado, es como si fuera un sacramental. Y eso no es un invento repentino de la Reforma Protestante. Eso es cristiano barra católico, está en el Génesis. El ser humano fue puesto en el mundo creado para trabajar antes del pecado original, si bien ignoramos cuáles eran las características de ese trabajo antes del pecado original. Ese retornar de la teología católica a una teología de la creación, donde el trabajo es cuasi sagrado, no es un sacramento, pero es cuasi sagrado, porque tiene que ver con eso, ese mandato del Génesis, eso sí, fue retomado por Juan Pablo II en la unidad encíclica Solicitud de Redes Sociales en toda la primera parte, donde él habla de esto. Por eso ahí Juan Pablo II, que antes, en su primera encíclica del 79, era bastante intervencionista, y tú sabes que a mí esto no me produce ningún problema porque son temas opinables, sí, sí, ahí Juan Pablo II comienza a hablar del derecho a la libre iniciativa, está esa expresión, derecho a la libre iniciativa, porque va tomando conciencia de que la teología de la creación es favorable a lo que luego en el año 91 él llama una economía libre, una economía de la empresa, ¿no? Así que yo lo que le digo siempre a mis amigos protestantes, y ellos se ríen como diciendo no lo van a lograr, le digo, los católicos tenemos que retomar eso. Ustedes se nos adelantaron, pero nosotros los católicos lo tenemos que retomar, no como algo externo a nuestra propia tradición, sino como algo propio. sí. Bueno, mis mejores amigos protestantes se ríen y me dicen, se ríen buenamente, con toda buena voluntad, con todo respeto. Me dicen, no nos vas a ganar, ya son 400 años, bueno, ese tipo de cosas. Pero yo en esto insisto mucho, el trabajo es un cuasi sacramental. Si una cultura latina pudiera volver a esto, te aseguro que ahí sí estaríamos en presencia de una revolución cultural. Porque yo no digo que, cuidado, esto no es un análisis cuantitativo, esto no es estadística, estoy hablando de un horizonte cultural. Yo no digo que en las naciones latinoamericanas la gente no sea capaz de trabajar. Por supuesto que trabajan, y muy bien, y muy bien. Y cuanto más desreguladas, mejor. Pero cuidado, a veces lo hacen con una sensación de este es el destino trágico de la vida. Fíjate que es el sentido que tiene la palabra laburo en los porteños, el laburo, ¿no? ¿No? Ese regionalismo, ¿no? Que tiene que... Pepe Biondi decía, labura, te cansás, ¿qué ganás? Bueno, ahí tenés una frase que culturalmente expresa muy bien. Y ojo que laboro en Italia es otra cosa, pero acá el laburo... En cambio, fíjate la palabra job en los ambientes anglosajones, it's my job, se dice con honor, se dice con una cuasi sacralidad. Pero entonces no es cuestión de que los católicos le digan, esa es tu visión protestante de la vida. No es protestante, es cristiana, dejémonos de jorobar, ya bastantes diferencias importantes hay para que empecemos a decir que una persona que considera que el trabajo es muy importante es protestante. Es cristiano. Y los católicos deberíamos pensar igual. Esto es muy importante. ¿Y por qué ahora me estoy entusiasmando con esto? Para que nadie me diga que estoy yendo a una especie de neomarxismo liberal. O sea, que hechas las reformas de la estructura económica, todo lo demás se dará por añadidura. No. Por eso me entusiasmé en aclararlo. No.
¿ah? Gabriel, acerca del contexto cultural, me parece a mí Sí. que lo que a mí personalmente me preocupa en una Argentina donde ya Mm, estamos llegando a un 50% de pobreza, es que la mm, educación pública no está preparando gente libre y eficiente. mm, Yo, a ver, vos sabés que yo soy cura y de La Matanza, donde he trabajado muchos años, ujú, y me sorprende, por ejemplo, cómo vienen chicos de Colombia, de Venezuela, inmediatamente se ubican en el mercado laboral, mm, se ubican muy bien, porque vienen como capacitados, tienen confianza en sí mismos, saben lo que quieren, son esforzados, ujú, amables, qué sé yo. ujú. Y en cambio, hay una gran cantidad de jóvenes del conurbano que están desorientados, son desorientados. Bueno, Aún más, capaz que aún queriendo trabajar, no sabrían cómo hacerlo, porque no tienen las herramientas para hacer un currículum, para mm, comunicarse de una forma sí, cortés con un jefe, sí, 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 sí. traen de la familia o del barrio una serie de estereotipos que no logran ubicarse en una empresa, en una fábrica. Es muy preocupante eso, Sí, sinceramente, muy sí. Bueno, preocupante. has puesto el dedo en la llaga del problema cultural. Ahí se puede producir un círculo vicioso, ¿no? Porque esas nuevas generaciones vienen de familias que ya están acostumbradas a, eh, al plan social, a la dádiva, ¿no? Y no conciben otro modo de salir adelante. Y aunque lo concibieran, porque hay muchas buenas iniciativas de emprendedorismo, aunque de repente lo logren concebir, el terrible drama es que cuando intentan plasmarlo no pueden porque se encuentran con millones de regulaciones y millones de impuestos cuyos costos les es inaccesibles, ¿no? De todos modos, yendo a lo que me dices, ahí la importancia fundamental es el tercer sector, ¿no? Y sé que además muchos curas ponen acá toda la buena voluntad, o sea, instituciones libres que ayuden a estas nuevas generaciones a generar los valores que en el marco familiar no pudieron por una cuestión cultural ya casi endémica, ¿no? Eh, es lo único que se me ocurre. Ahora, la educación pública, sí, en el mejor de los escenarios posibles, claro, sí, si la educación pública mejorara, ¿en qué sentido? Supongamos que tenés mejores edificios y maestros más calificados y mejor pagos, perfecto, sí. Pero aún en ese caso, ten en cuenta que hay que tener cuidado. La educación formal responde a un esquema muy racionalista de educación, donde la educación, aún en el mejor de los casos, es, es tomar nota, escuchar, repetir, no, sí, luego repetir lo que está en el libro, lo que está en el apunte. Si lo repites de memoria bien, te sacas un 10. Bueno, eso en el mejor de los casos. Hay que tener cuidado porque eso no genera la creatividad y eso forma, si se quiere, al empleado perfecto. O sea, en el mejor de los casos, ese tipo de educación formal genera el mejor empleado público, pero no el mejor empresario. Esa persona que se ha acostumbrado a repetir un núcleo de información y a sacarse 10 es el mejor empleado. O sea, se sienta en un escritorio y le dice al jefe, ¿qué tengo que hacer? Esto, lo hace. Ah, pero eso no es un empresario. Así que también el tema educativo acá Sí, tiene sí, que sí, ver, ¿no? sí. ¿Okay? Gabriel, yo no te quiero molestar más, sé que estás súper ocupado y te agradezco muchísimo. Una última pregunta, si querés, hablando Sí, del seminario. ¿Los sí, videos están disponibles en la página de sí, la fundación? están. ¿Se puede entrar libremente? Sí, estoy casi seguro, discúlpame, la audiencia me Bien. despistará, soy un filósofo despistado, estoy casi seguro de que están, Como cualquier dificultad. Tales de Mileto que se cayó en el Sí, pozo, ¿no? sí, exactamente, tal cual. Este, Bueno, bueno, pero en ese caso, no sí, ante importa. cualquier dificultad me escribes y rápidamente hablamos con Cecilia Yo lo voy y conseguimos los videos. así ponemos el link para Sí, las personas que después de ver este video estén interesadas puedan ver. Y un poco sí, lo último, un comentario acerca
de la estabilidad política y jurídica que lo mencionaste muchas veces, Sí. supongo que será muy importante en esta, este, comentame un poco acerca de la importancia de esto, qué significa esto. No es anarquía, entiendo, no es Esto significa nada ¿qué más ni es? nada menos que una república constitucional con división de poderes, con control de constitucionalidad, eh, estable durante décadas, donde haya un sistema judicial independiente, confiable, seguro y eficiente. Esto es una condición indispensable para que las inversiones crezcan en un ambiente de libertad. O sea, prácticamente con lo que te estoy diciendo, no debería haber ministro de Economía ni una política económica. Sencillamente, que la ley sea la Constitución y el Código Penal. Y nada más. Y luego, como decía alguien, patos al agua. Y luego, libertad. Esto es fundamental. Pero además una libertad que sabe que en 10 años la Constitución va a seguir, que en 20 años el Código Penal va a seguir. Esto es fundamental, de lo contrario no puede haber desarrollo a largo plazo. Y bueno, y la verdad los latinoamericanos no nos hemos caracterizado en construir sociedades así, ¿no? ¿Okay? Por lo menos hay que intentarlo. Acá es donde soy un poco más optimista. Tal vez es difícil hacerlo, pero una vez que se hace, las cosas no son tan terribles. Quiero decir, es un sistema además hecho para seres humanos normales. Lo terrible son las utopías que se basan en grandes revoluciones mentales y culturales y habitualmente se llama a un hombre nuevo, ¿no? Y por supuesto el que no entra en esto es un traidor y es perseguido. La democracia republicana, el sistema constitucional, la economía de mercado es un sistema hecho para personas comunes y corrientes. Luego está el confesionario para la santidad. Pero la ley humana es muy sencilla en última instancia cuando es la ley que corresponde a nuestra naturaleza. No matar, no robar, no levantar falso testimonio. No es tan terrible. La gente común y corriente lo puede hacer. Habrá un grupo que no puede hacerlo, pero es así de sencillo, ¿no? Y se me ocurrió otra pregunta, Sí. discúlpame, porque sé que también están tratando en el instituto gente muy allegada también acerca de esta teología que para mí, no sé si también llamarlo utopía, qué sé yo, que un poco representa, que Dios me perdone, el Papa Francisco, ¿no? Esto de la teología del pueblo, el pueblo, y hay un Sí. sacerdote jesuita que fue su maestro, Sí. eh, ahora se me fue el ¿Quién? ¿Esquenone? apellido. ¿Esquenone? Sí, Esquenone, sí, Esquenone es uno de sí. los más moderados. Esquenone es uno de los más moderados Bueno, de ellos. ¿qué es Sí, esto? sí. Porque me parece a mí que es una utopía también que nos aleja del camino correcto, Sí. digamos, ¿no? El mejor especialista en esto es el padre Gustavo Irrazabal, el mejor especialista local. Sí, Yo creo que la teología del pueblo recoge un viejísimo ideal que algunos autores, que un autor no católico llama el mito de la nación católica. ¿No? Y no lo nombro porque hay muchos católicos muy enojados con él, así que mejor no hacer lío. El mito de la nación católica significa que, ya sea por izquierda o por derecha, el sujeto del bienestar y de la esperanza es un pueblo católico no contaminado de las instituciones liberales y burguesas extranjeras y anglosajonas. Y que ese pueblo no contaminado, ese pueblo católico, ya esté liderado por un Castro o por un Franco, ese pueblo es el sujeto de la liberación en todo sentido, de la salvación personal por un lado y del progreso social por el otro, que van unidos, ¿no? Bueno, esta idea, por supuesto, eh, puede estar más o menos influenciada por el marxismo, porque cuidado, es muy difícil, aunque ellos no se digan teólogos de la liberación marxistas, ese pueblo que debería ser no contaminado con instituciones burguesas extranjeras, habitualmente es un pueblo, comillas, explotado, así que es muy difícil que se liberen de Marx en ese sentido, ¿no? claro. Y bueno, obviamente lo interesante es que
esta visión ha sido contradicha por el desarrollo del magisterio pontificio desde Pío XII hasta Benedicto XVI, que fueron sucesivamente todos ellos incorporando la doctrina social de la Iglesia, no como dogma de fe, pero sí como una cuestión no contradictoria, como una cuestión compatible, las instituciones sanas de una democracia republicana. Y te puedo dar ejemplos. Claro. Cualquier oyente que me esté escuchando, por más de izquierda que sea, tome la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y parece un tratado de derecho constitucional. Eso no implica que ahora el derecho constitucional sea dogma de fe, pero te muestra el esfuerzo del magisterio para mostrar que el catolicismo puede ser compatible con todas estas instituciones. Sin embargo, paralelamente, a medida que eso sucedía, el magisterio episcopado latinoamericano, en todas sus declaraciones, se iba alejando sucesivamente de esta institucionalidad republicana. El primero que marcó esto, en una escandalosa conferencia muy criticada en los años 80, fue el padre Rafael Brown, cuando se los dijo a ellos delante, en la cara: ustedes se están alejando de la institucionalidad republicana, ustedes están criticando esa institucionalidad, ¿no? Y por algo Rafael Brown era muy considerado por los obispos como un liberal, así en sentido despectivo, todo porque hablaba de una república, ¿no? Así que, sí, yo ahora vuelvo a decirte, en el libro Iglesia y Democracia, de el padre Gustavo Irrazábal, él hace una exposición muy respetuosa de esta teología del pueblo, y te quiero decir, gracias a Dios su mayor exponente, el padre Scannone, era muy dialogante, muy moderado, ¿no? Pero hubo peores exponentes, ¿no? Bien, bien. Lo que un poco me apena es que es esto, me apena, porque... Es que los autores forman parte del consumo corriente en todos los seminarios. Los seminaristas se forman en esto. Pena. Se forman es en una esto. pena que en lugar de estudiar la Constitución sigamos con utopías político-religiosas que no... Bueno, mientras tú le sigas diciendo a alguien que la Constitución es una institución explotadora, burguesa, extranjera, etcétera, etcétera, bueno, contra eso tuvo que luchar el pobre Fray Mamerto Esquiu en el siglo XIX. La Constitución no es nada perfecto, y desde luego todo se puede mejorar, pero contraponer lo nacional a lo extranjero así a nivel institucional, la verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿La verdad? Gabriel, te agradezco muchísimo, siempre un placer hablar con vos. Y bueno, te agradezco todo lo que haces. No, al contrario, soy yo el agradecido que me llames para hablar. La verdad que yo aprendo mucho hablando con vos. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Espero que nos podamos ver personalmente un día, espero poder ir directamente a la radio alguna vez. Dale, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo enorme.